Y quisiera, hermano, que dedicáramos estos minutos para meditar en la palabra de Dios acerca de este pasaje que hemos leído, donde habla de la actitud de mujeres, o más bien, por llamarlo de alguna forma, de cristianos. Porque la palabra de Dios lo que quiere reflejar en cada momento cuál debe ser la actitud del cristiano. Y hemos leído una porción donde se hablaba de unas mujeres que habían sido escogidas para una boda y que cada una de ellas había sido dotada con algo. Para ir a una boda normalmente las personas tenían que usar una vestimenta especial en aquella época, de igual manera como se hace en la actualidad. Usted a una boda no se va a presentar de sandalias y en bermudas. Usted normalmente escoge su mejor traje, su mejor vestido para ir a la boda. Pero esta boda encerraba un contexto mucho más especial, ya que eran estas mujeres las que iban a tener ese encuentro con el esposo. Y la Biblia muestra a la iglesia como la esposa del Señor, la que tiene que estar preparada para su venida. Se muestra en este pasaje unos apuntes en los que vemos, por decirlo de alguna forma también, una llegada sorpresiva del esposo. Y ante esa llegada muestra una responsabilidad y una preocupación de aquellas mujeres que tenían que estar listas para cuando el esposo llegara, ellas pudieran recibirle de la forma en que él esperaba que le recibiesen. Bíblicamente, la palabra de Dios hace una división en dos grupos: las imprudentes, las insensatas y las prudentes. Y yo quisiera que por algunos momentos miráramos las características de las insensatas, de las imprudentes. Se dice de la persona insensata aquella que no prevé para el futuro. Una persona que no piensa en lo que puede pasar. Diciéndolo de otra forma, una persona que no mide consecuencias. Que solo está pensando en el presente. Que no solamente con sus palabras, sino con su actitud, muestra negligencia. Y la palabra de Dios enseña en esta lectura de unas mujeres en las cuales hemos leído todos, que llega un momento, después de recibir el legado, ustedes van a ir a una boda con el Señor. Aquí tienen unas lámparas. Las lámparas necesitaban estar llenas de aceite. Y dice que en el versículo 3, las insensatas tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, porque ellas pensaron que esas lámparas les iban a durar encendidas el tiempo que era indeterminado. Nosotros, como iglesia del Señor, hacemos parte de ese grupo de 10 mujeres que se les dotó de una lámpara. Y por eso la Biblia habla tanto de la lámpara y habla tanto del aceite, porque es lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros para que cuando Él venga, esa lámpara esté encendida y tenga aceite. ¿Sabe, hermano? Yo suelo estar pensando en las cosas
que tenemos de parte de Dios, las oportunidades que tenemos los que estamos en este lugar son iguales para todos. La oportunidad que ha tenido nuestro misionero es la misma oportunidad que hoy están teniendo los jóvenes que hoy reciben una enseñanza. La misma que algún joven ha menospreciado. La enseñanza, cuando se menosprecia, se da a entender que la persona es insensata. Y no solamente hablo de los jóvenes, hablo de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que en algún momento alcanzamos o llegamos al punto de menospreciar alguna enseñanza. Pero está Dios en esta hora corrigiendo ese detalle en cada uno de nosotros para que nosotros no vamos a ser de ese grupo de los insensatos. Entonces todos tenemos las mismas oportunidades, al igual que todos tenemos el mismo propósito. ¿Sabe, hermano? Si yo le preguntara cuál ha sido su propósito al venir al culto, estoy seguro que casi todos, por no decir todos, vamos a acertar en que hemos venido a este culto para adorar a Dios. Hemos venido a este culto para ser bendecidos por Dios. El propósito es igual en todos. El propósito de cada cristiano es ser salvo. Todos queremos ser salvos, inclusive los que no lo son. Si usted habla con alguien que conozca de Dios, así no le haya entregado su vida a Él, en su corazón hay un propósito y es de alcanzar la salvación. Es algo que nos identifica a todos y que nos muestra que dependemos y necesitamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y así como todos tienen los mismos propósitos, así como todos queremos agradar a Dios, no todos estamos dispuestos a hacer o hacemos lo que necesitamos hacer para alcanzar ese propósito. La Biblia muestra 10 mujeres que no fueron divididas en un principio, que su actitud fue la que marcó una diferencia entre unas y las otras. Quiera Dios en esta hora que cada uno de nosotros nos identifiquemos con aquellas mujeres prudentes que no solamente tomaron su lámpara, sino que tuvieron la precaución de llenarla de aceite. La importancia del aceite es vital. La importancia del aceite, si usted leyó conmigo el pasaje, se va a dar cuenta que es la que marca la estadía con el esposo. Las mujeres que no alcanzaron a estar con el esposo fue porque su aceite se acabó. Pero hoy en día, hermano, usted y yo tenemos una bendición enorme y quisiera, a medida que usted y yo escuchamos la palabra, de decirle gracias, Señor, porque hoy todavía hay una fuente inagotable de aceite espiritual para cada uno de nosotros. Aleluya. Todas sabían los reglamentos. El que viene a Dios sabe que hay unas pautas para agradar a Dios. Y sabe que Él está esperando algo de cada uno de nosotros. No pueden decir las insensatas, es que yo no sabía que necesitaba aceite. Claro que lo sabía. Es que, hermano, yo no sabía que era tan importante ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, en esta hora usted debe identificar y saber que la necesidad primordial del cristiano es ser lleno del Espíritu de Dios. Había una situación que narra el libro de Lucas en el capítulo 12, a partir del versículo 16, no lo vamos a leer, pero voy a hacer mención de él. Un rico que la Biblia le llama insensato. ¿Sabe por qué le llama la Biblia insensato? Porque este hombre se ocupó de lo material y no se preocupó de lo espiritual. Para nosotros el aceite es lo espiritual.
Para nosotros el aceite bíblicamente es el Espíritu Santo. Y para que nosotros no seamos llamados insensatos, nos tendremos que ocupar de lo espiritual. La Biblia habla de un rico que dijo en un momento: qué gran cosecha tengo, cómo me he llenado de bienes. Tengo que derribar estos almacenes, tengo que derribar esto y hacer algo más grande para poder abarcar todo lo que tengo. Y cuando el hombre se dio cuenta de todo lo que tenía, hizo la obra, y cuando vio su obra, se sintió satisfecho. Se regocijó en su corazón y se dio cuenta de que todo lo que él quería lo tenía ahí. Y dijo: ahora sí, descansa, cuerpo, relájate, porque has obtenido lo que esperabas. Pero de repente no contaba con el factor Dios, no contaba con esa presencia imprescindible en la cual Dios ha mostrado su amor en cada uno de nosotros y nos ha dado de esa esencia a usted y a mí. Y cuando el Señor entonces viene por su parte, le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo hago mención de este insensato porque una de las causas de la insensatez es el ocuparse en cosas que no convienen, que no tienen que ocupar el lugar que el Señor ocupa en cada uno de nosotros. Yo no menosprecio a aquel que trabaja, yo tampoco menosprecio a aquel que se esfuerza por forjar o darle un buen futuro a sus hijos. Pero yo alabo a Dios cuando veo un hombre que valora más el trabajo en Dios que el trabajo humano, y cuando un hombre se forja en darle unas bases espirituales a sus hijos que una economía solvente. Que quede claro, hermano, que no quiero tocar esa parte, pero es importante saber que tu hijo delante de Dios va a presentar no los euros que tú hayas depositado en su cuenta, no los bienes que tú hayas atesorado para él, sino la palabra que tú hayas sembrado en sus vidas para un futuro. ¿De qué le sirviere al hombre si ganare todas las cosas, pero perdiere su alma? Así que no es para ninguno desconocido, y los que estamos en esta tarde en este lugar hemos sido instruidos y conocedores de lo que Dios exige y pide de cada uno de nosotros. Hay otra porción también que quisiera mencionar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces queremos de forma humana limpiar lo que no sirve. Porque a veces la palabra del Señor muestra que el trigo y la cizaña crecen juntamente. Siempre va a haber ese factor, el bueno y el malo. Y bíblicamente hay una lectura en la que muestra que una vez los discípulos de Jesús quisieron de pronto ser mejores que él. Señor, ¿por qué no arrancamos la cizaña? Cuando se dieron cuenta que en algún momento alguien había venido a sembrar cizaña donde estaba sembrado el trigo. ¿Sabe, hermano? Quizá usted ha recibido de parte de Dios las instrucciones exactas para que usted pueda ser una persona prudente espiritualmente, pero en algún descuido, porque la Biblia dice que mientras se dormía, vino alguien y sembró cizaña. Hay varios puntos que quisiera resaltar en esta escritura, y es esa de mientras se dormía. ¿Sabe? A las mujeres les pasó lo mismo. Dice que todas cabecearon. No dice las insensatas. Todas cabecearon, absolutamente todas.
y durmieron. Pero hay una diferencia entre dormir confiado en Dios y dormir sin la provisión de lo alto. Cuando el Señor llama a la iglesia en repetidos pasajes, levántate, despiértate, está hablando con una iglesia que sabe lo que es estar despierta. ¿Sabe, hermano? Yo me puse a analizar también el romance de Dios y de la iglesia ahí en el libro de Cantares, y en el capítulo 5 hay una escritura donde habla acerca de ello. El versículo 2 del capítulo 5 del Cantar de los Cantares dice: yo dormía. No es algo del otro mundo, es algo alarmante, es algo preocupante. El dormir es preocupante espiritualmente, pero a pesar de ese sueño en el que a veces caemos, tenemos a alguien maravilloso que está ahí funcionando para despertarnos. Y dice la esposa: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está lleno de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Y sabe qué responde la mujer? ¿Sabe qué dice ella? Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mientras el Señor estaba ahí llamando a la puerta, la mujer decía: es que yo ya hice lo mío. A veces como iglesia del Señor estamos conformes con lo que hemos hecho, pero el Señor está llamando a la puerta diciendo: ábreme, amiga mía, ábreme, paloma mía, ábreme, esposa mía. Y ese sueño en el que en el momento caímos, ese sueño en el que algún momento, ¿sabe? El cabecear no es dormirse del todo. Muchos de nosotros, inclusive aquí en los cultos, hemos cabeceado. Pero cuando dicen, digamos, gloria a Dios, gloria a Dios. El cabecear no es un estado de somnolencia completo, pero seguido al cabecear está de que se duerme. Y hay de aquel que se duerme sin tener una provisión del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es inquietante esta porción, hermano? Porque en el momento en que se necesita ver la obra de Dios, es donde sale a flote, es donde se conoce lo que verdaderamente usted y yo tenemos de Él. La Biblia es clara cuando dice: por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos, hermano, no por sus dichos. Algunos tienen la capacidad de hablar muy bonito. Algunos tienen la capacidad de sorprender con sus palabras. Pero, hermano, no es tanto lo que se diga, es lo que se viva en Dios para Él en todo momento. Por eso cuando el Señor se encontró con los discípulos: Señor, arranquen la cizaña. Él les dijo: no, esa no es la solución, porque el día de la cosecha se sabrá quién es quién. ¿Sabe la característica de la cizaña, hermano? La cizaña es una planta que siempre está erguida, como dando aspecto de altivez. Y el Señor les hizo la aclaración: el día de la cosecha. ¿Sabe por qué no era necesario arrancar el trigo de la cizaña? Porque el trigo tiene un fruto, y ese fruto, ¿sabe que es lo mismo que hace Dios en cada uno de nosotros? Que el fruto no lo lleva a estar ahí erguido, sino postrado delante de Dios. El peso del fruto hacía que la rama del trigo se doblara. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo podamos recibir fruto del Espíritu Santo, no es para decir: en mi vida hay esto, sino para decirle: Señor, aquí está lo que es tuyo. Aleluya.
El Señor les dijo, el trigo será almacenado. Usted y yo como trigo vamos a estar en la presencia de Dios, pero la cizaña será arrancada y echada en el fuego. Es por eso, hermano, que la mata de trigo es la que muestra el resultado a la hora de la cosecha. Todos amamos a Dios. Todos queremos adorar a Dios. Pero sencillamente, hermano, no basta con ese deseo. Porque lamentablemente a veces cuando se termina un servicio, ese que quería amar a Dios, ese que quería adorar a Dios en ese culto, sale y se le ha olvidado lo que él quería y sigue haciendo lo que a veces no quiere hacer. Cuando esa expresión yo la leía, todas cabecearon y durmieron. Me hace entonces mirar la diferencia entre la iglesia actual y la iglesia primitiva. ¿Será, hermano, que usted y yo hemos caído en ese sueño? Porque a medida que uno se introduce en la palabra y que uno se dedica a conocer de dónde proviene esa actitud del cristiano, como es el libro de los Hechos y ver la iglesia primitiva. Yo hace tiempo tengo en mi mente ese apasionante libro. ¿Sabe por qué? Porque muestra unas bases firmes de lo que hace Dios en el hombre. Cuando Dios llena su iglesia con el Espíritu Santo, cuando esa iglesia llena del Espíritu Santo no solamente compartía sus bienes, sino que donde iba repartía lo que tenía, que era el Espíritu de Dios, esa iglesia entonces se ve cómo prosperaba, cómo se añadían miles y miles día tras día. No había quien les detuviera, ni los gobernantes, ni los dirigentes, ni las cárceles. No habían barreras para una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Sabe a dónde llegaban? Capítulo 16 y 17 del libro de los Hechos. Esos que alborotan todas las naciones también han llegado aquí. Parece a veces que la iglesia del Señor no hiciera presencia donde se está presentando, hermano. Yo no estoy conforme sencillamente con lo que Dios ha hecho en nosotros, porque yo sé que cada uno de nosotros queremos más en Él. Y yo no sé, hermano, si usted y yo compartimos el mismo sentir, pero yo creo, hermano, que cada día Dios viene hablando a su iglesia, no solamente para que despierte del sueño, no solamente para que esté preparada, sino para que esa lámpara alumbre a aquellos que no tienen luz. Aleluya. Aleluya. La sociedad actual quiere pervertir los derechos. La sociedad actual quiere mostrar que todo va bien, que todo funciona bien, que es normal que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer. Es normal que los hijos tengan sexo antes de cumplir una mayoría de edad. Y eso lo ha pervertido la sociedad, porque Dios es claro en sus principios y Él muestra que en el principio no fue así. Sin embargo, a veces se va entrando en ese conformismo, pero el Espíritu Santo redarguye a través de hombres como Pablo y dice: no os conforméis a este siglo. ¿Sabe, hermano? Yo no sé qué le tratará de decir Dios a usted, pero a mi vida está hablando de una forma especial. Cuando usted lee la palabra y dice no os conforméis a este siglo, quiere decir no estés satisfecho, no te dejes llevar por ese rol. Tanto internet, tanta televisión, tantas cosas que a la larga, si usted día tras día se da cuenta del daño espiritual que le hace a su vida, usted y yo sacaríamos eso definitivamente de nuestras casas. Pero en este momento yo sé que Dios está tocando, inquietando cada uno de nuestros corazones. ¿Sabe, hermano? La sociedad, la Biblia habla de que al final de los días iba a ser al igual que cuando Sodoma y Gomorra. No sé si ya pasó o va a pasar aquí en Madrid. Se celebra un evento que es
Es indignante. Es indignante ver cómo vienen gente de países que se llena de millones de personas para celebrar y para hacer cosas que sencillamente van en contra de los principios morales y en contra de Dios mismo. Y la iglesia calla. Y la iglesia parece que durmiera. Y viene un estado de cabecear. Y escuchamos la voz de Dios. Pero entonces sale esa respuesta: Señor, es que estoy trabajando. Señor, es que vayan los que no trabajan porque yo estoy ocupado. Y nos vamos como creando ciertas cosas, como quien dice: es que yo ya estoy desnudo, es que yo ya no tengo nada con qué presentarme, es que yo ya lavé mis pies. Es que estamos tan limpios que ni siquiera, a veces, hermanos, ¿sabe? Hay personas que ni se atreven a salir a un evangelismo que porque dicen que en la calle se contaminan. Ese es un punto de vista equivocado espiritualmente, porque el Señor Jesús, cuando estuvo predicando, cuando estuvo ejerciendo su ministerio, se iba a las partes más bajas y le criticaban, y Él dijo: no vino Dios sino para darle vida al que está muerto. No es el sano el que tiene necesidad del médico, sino el que está enfermo. Y sabe, hermano, el mundo está enfermo. La sociedad en la que usted y yo vivamos, porque si usted decide algún día trasladarse a donde se decida trasladar, y ojalá sea donde Dios le lleve, usted se va a dar cuenta que la sociedad en la que usted va a estar es un mundo enfermo. Es un mundo insensato, porque no está pensando sino en comer y beber, porque mañana se va a morir. Pero esta iglesia no piensa así. Esta iglesia sabe que más allá hay una casa, hay una morada, no hecha por manos de hombres, sino hecha por el Señor Jesucristo, para todo aquel que ha sabido vivir santamente, que ha sabido vivir en el temor a Dios. Qué bueno, iglesia del Señor, qué bueno que nosotros hoy podamos presentarle al Señor cada una de nuestras vidas. Qué bueno, hermano, sería que en esta hora usted y yo hiciéramos un análisis de lo que nosotros podemos hacer y de lo que verdaderamente estamos haciendo. ¿Sabe, hermano? Yo en esta hora, yo medito en todo lo que Dios nos ha dado. Y lo repito, hermano, soy feliz con todo lo que Él me ha dado, pero sé que todavía hay más para cada uno de nosotros. Y cuando usted, hermano, escucha esta verdad, yo quisiera que entonces se identificara con estas mujeres sensatas, con estas mujeres prudentes. Y sabe, hermano, yo quisiera que en este momento dedicáramos unos minutos a meditar en Dios, a encerrarnos con Él, porque aquí hay provisión para las lámparas. Sabe, hermano, hay una alerta. Yo no sé, yo a veces la escucho: ya ahí viene el esposo. Y ojalá, yo en estos días meditaba en esa palabra que cuando el pastor la decía, pudo ser y no fue. Hermano, hoy en día está la posibilidad abierta. Hoy en día está la oportunidad para llenar la lámpara de aceite. Ese aceite que está en este lugar es un aceite fresco, es un aceite que va a hacer que tu lámpara esté ardiendo, que tu lámpara esté dispuesta, que tu lámpara no se apague. ¿Qué será de aquel? ¿Qué será de aquel que cuando el Señor le llame, entonces andaba por ahí: Señor, es que se me acabó el aceite, estaba tan entretenido trabajando, tenía tantas actividades que hacer que me olvidé del Espíritu Santo? Pero yo hoy en esta tarde declaro que aquí hay una provisión de lo alto para todo aquel que quiera llenar su lámpara de aceite. No es tiempo, hermano, de andar por ahí dando vueltas.
Normal que usted tome algunos días de descanso, pero lo espiritual nunca descansa. Que su comunión, su íntima comunión con Dios sea algo día tras día. Qué bueno, hermano, que en esta hora usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, enciende mi lámpara si está apagada. La palabra de Dios en el libro de Isaías: si hay algún pabilo que humea, aquí está el Señor que no lo apaga. Aquí está el Señor que aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Si alguien en esta tarde quiere venir a este altar y pedirle al Señor provisión de lo alto, ¿sabe, hermano, por qué es importante que usted y yo proveamos? Porque va a venir el momento. El Señor está a las puertas. El Señor está cerca su venida. Todo lo que acontece a nivel mundial, las guerras, las hambres, las enfermedades cada día más y peores, son simplemente una prueba de que la palabra de Dios se cumple, de que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando el Espíritu de Dios tome su iglesia, hay una pregunta: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en